Muy bien, tenemos, bueno, visita, más al rato le damos bien la bienvenida, pero si hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación o alguna raíz de amargura que surja, siéntanse la libertad de poderlo expresar. ¿Sí? Muy bien. Rápidamente, ¿qué vimos la semana pasada? Que Dios no lo tiene todo, ¿cómo se dice? Que si lo tiene todo escrito Dios, Ok, ajá. o sea, no lo tiene. Que Él tiene un plan, Okay. si estamos bajo su voluntad, si seguimos su palabra, Él puede cambiar de un plan para nosotros. Así Entonces, es. Dios no tiene como que ese destino escrito, sino todo lo contrario. Él va obrando conforme nosotros le vayamos pues obedeciendo. Muy bien. Entonces no lo veremos con Jonás, o sea, Dios no, ya tenía planeado pues, desaparecer al pueblo ¿A pueblo de cuál? de Nínive. De Nínive, muy bien. Entonces, porque Nínive, capital de... Ah, ¿verdad? Asiria. entonces, Asiria. Entonces, si Dios no lo tiene todo escrito, Él va obrando con... Muy bien, hermano. Entonces, como cristianos, ¿tenemos que confiar en el destino? No, ¿verdad? ¿Tenemos que confiar en la suerte? Tampoco. ¿Tenemos que confiar en que todos los astros del universo se conjugan para que nosotros podamos obtener o que nos pase ciertas cosas como cristianos? No, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que confiar? ¿En la qué? Providencia de Dios. ¿Qué es en sí la providencia? Que Dios está al control de todo. Eso es lo que tenemos que confiar. Muy bien. Así ya para no ya no y de hecho, ¿cuál es el propósito general de Dios para todos nosotros? Que lleguemos a conocerlo. El hermano mencionaba acerca de Jonás y hubo en sí dos, dos grupos de personas que en el libro de Jonás encontramos que el propósito de Dios realmente fue eso. ¿Cuál fue el primer caso? ¿Recuerdan? El libro de Jonás. ¿Qué pasó con los marineros? Lanzaron, se deshicieron de Jonás, pero ellos reconocieron al Dios de Jonás. Entonces ese propósito fue, que, pues, independientemente de la tormenta, independientemente de cómo sea, que inclusive Jonás se haya alejado, aún así eso Dios lo usó para que estos marineros conocieran al Dios de Israel. Después llega Nínive, igual el mensaje de la próxima destrucción, también el propósito era para que Nínive pudiese conocer a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, hay sustento bíblico y en muchos otros textos. Muy bien, pues continuamos ahora con la clase de hoy. Hoy vamos a ver prácticamente todo, parte de lo que hemos visto de la providencia de Dios ha sido, algunos dirán, hasta como de cierta introducción, ¿verdad? Dirán, pero ya llevamos tantas clases. Es que bueno, es un tema amplio, ¿verdad? Pero vamos a seguir hoy. Punto 3 es la providencia universal, ¿sí? Cuando hablamos, ya estamos en nuestra página, ¿sí? Recuerden ahí para quienes gusten, ahí desde arriba pueden hacerlo en modo oscuro o modo blanco la página para que no se les afecte sus ojitos, ¿verdad? Bueno, algunos hay a quienes les gusta, a quienes no. Bueno, la providencia universal. Cuando hablamos de la providencia universal, nos referimos al hecho de que Dios no solo cuida de su pueblo, de los creyentes, sino que su cuidado, gobierno y provisión abarca toda la creación. Su mano está presente en todo lo que existe, desde los detalles más pequeños de la naturaleza hasta los grandes movimientos de la historia humana. La providencia universal nos enseña que el universo no está dividido entre lo espiritual, donde Dios actúa, y lo natural, donde Él no tiene parte. Se puse ahí donde no tiene parte porque, recordemos, Dios es ¿qué? Espíritu, ¿sí? No es material. Entonces, cuando
hay esa pregunta famosa ¿y entonces quién hizo a Dios? Dios no es creación, Dios no es materia, es espíritu. Entonces, al ser Dios espíritu, pues no está regido por las cuestiones físicas, no está regido por la biología, no está regido por la física, no está regido por la biología, ninguna ley Dios está regido porque no es materia. ¿Sí nos explicamos eso? ¿Sí entendemos eso? Entonces, eso es importante notar. Por eso, Él no puede estar sometido bajo la estructura física en la cual nosotros sí, sino que todo el cosmos está bajo su provisión constante. Nada escapa a su atención, nada sucede fuera de su conocimiento y nada puede funcionar si Él no lo permite o sostiene. Y esto es algo bien importante de entender. Nada escapa a su atención. ¿Sí? Por ejemplo, y voy a decir algo absurdo, y no va a ser el tema de hoy, pero voy a decir algo absurdo. Digamos que en el caso de que existiera vida en otro planeta y que de repente vinieran al planeta Tierra, pregunta, Dios se sorprendería y diría, ah, caray, ¿y ustedes de dónde están? No, ¿él sabría? Sí, él sabría, ¿sí? Porque él creó todo el universo. Tanto puede tener conciencia tiene conciencia de nosotros, como puede tener conciencia de, en el caso, no estoy diciendo que existe, en el caso, ¿sí me explico? ¿Sí? Dios también tiene el cuidado y sabe de aquellos seres. ¿Sí me explico? Entonces, no, de repente no vayan a decir, es que sí, el hermano hasta habló de Maussan y que no es, no, en el caso, ¿sí me explico? En el caso. Entonces, solamente quise hacer esta exageración de que todo está bajo el conocimiento de Dios. ¿Sí vamos bien? Muy bien. Primer subtítulo dice, Dios sostiene toda la creación. Dios sostiene toda la creación. El apóstol Pablo lo expresa claramente cuando dice, vamos a Colosenses capítulo 1. Perdón. Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 17. Ustedes me dicen cuando ya estén ahí. ¿Ya? Muy bien. Dice de la siguiente forma. Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 17 dice así. Cristo es la imagen visible del Dios que invisible. Otra vez, por eso quise resaltar el punto que acabamos de decir. Ahora, ¿por qué dice que Cristo es la imagen visible? ¿Por qué qué? Cristo, exactamente. Él vino y se hizo hombre, se hizo carne, murió y resucitó. ¿De qué forma? ¿Físicamente o nada más espiritualmente? Física y espiritualmente, pero ella es físico, ¿sí? Por eso es de que Colosenses, Pablo está diciendo, Cristo es la imagen visible, lo que podríamos ver de Dios solamente sería a Cristo, ¿sí? Dice, del Dios ¿qué? Invisible. Por eso, eh, una vez, según uno de los primeros astronautas que salieron y que llegaron ya hasta, pasaron la atmósfera y todo, una de las cosas que dijeron, pues con ignorancia, dijeron, pues ya salimos del planeta Tierra, pero no vimos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Invisible. A Dios no se le puede ver de esa forma, a menos que Él se quiera revelar, expresar. ¿Sí? Pero así porque nosotros queramos y lo andemos buscando fuera del planeta Tierra, jamás lo vamos a encontrar. ¿Sí vamos bien? Bien. Siguiente.
Él, refiriéndose a quién, a Cristo, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. ¿Qué quiere decir supremo? Por sobre todo, por sobre todo. O sea, Cristo no es creado, Cristo es Dios, Dios se hizo carne y es supremo por sobre toda la creación, porque por medio de él, ¿por medio de quién? De Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. O sea, nos está diciendo que estos lugares celestiales son cosas que inclusive hasta nosotros mismos no podemos ver. ¿Alguien ha visto algún ángel? Digo, hablando de eso, un ángel, algún demonio. Bueno, hay algunos que a lo mejor sí, ¿no? Que luego pasan como demonio, ¿verdad? Sí. Pero, pero ¿saben a lo que me refiero? O sea, cosas espirituales de esa forma no las podríamos ver porque tienen un ámbito diferente al de nosotros. Dice, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, hay quienes dicen, no, es que el hombre casi es la creación más bella que Dios ha hecho y tratan de casi esta forma de pensar humanista en cuanto a que el hombre es lo más importante para Dios, es la creación más importante. No, hay cosas más importantes que Dios ha hecho, estas entes espirituales y que inclusive podemos pensar que le honran más, le glorifican más, le son más obedientes. Qué interesante que a pesar de que Satanás sea Satanás y nos caiga mal y lo que sea, parece ser que Satanás hasta es más obediente que muchos de nosotros. ¿Por qué lo digo? Ya leímos el libro de Job. Satanás podía hacer prácticamente algo sin el permiso de Dios. No, solo lo que le permitía a Dios hacer, de cierta forma, ¿no? Entonces, inclusive hasta tendremos nosotros que, con base a eso, hasta pensar la mucha libertad que Dios nos ha permitido tener y que no la aprovechamos para hacer cosas buenas, sino para hacer inclusive cosas malas. Versículo 17. Él ya existía antes de todas las cosas y mantenida unida toda la creación. Entonces, lo que nos está diciendo de Cristo que como Él ya existía desde antes de todas las cosas, dice, y mantiene unida toda la creación, tanto lo espiritual como lo material. Prácticamente entonces Cristo Dios tiene el control de todo. Sí, tiene el control absolutamente de todo. ¿Eso nos debería de espantar? No, eso nos debería de animar, porque ¿en quién hemos creído? En el único y verdadero Dios, creador, ¿sí? Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo no visible. Dios tiene el control. Tanto Cristo sabe lo que pasa en el ámbito espiritual, tanto Cristo sabe lo que pasa en el ámbito físico. Nada se escapa de su control, nada se escapa de su autoridad. Seguimos en nuestra página, dice, esta declaración es profunda. No solo enseña que Cristo fue el agente creador, sino también el agente sustentador. La creación no se sostiene por sí misma, ni el orden del universo depende de leyes autónomas, sino que estas mismas leyes existen porque Dios las sostiene con su poder. La providencia universal entonces significa que la estabilidad del cosmos depende de la fidelidad de Dios. Si Él dejara de sostener el mundo, todo se desmoronaría. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Tenemos que entender que tenemos un Dios que realmente se está preocupando por nosotros. Si en cada mañana nosotros nos levantamos, podemos abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día, ponernos de pie en nuestros pies,
¿Es por qué? Porque nosotros todavía somos jóvenes y tenemos la fuerza para pararnos y ver. No, es porque Dios lo permite, me explico. ¿Sí? Si podemos correr, si podemos brincar, si podemos respirar, si podemos abrazar, saludar, vernos, etcétera, es porque Dios ha querido. Y qué interesante que aún a pesar, dentro de todo su amor y misericordia, eso lo permite hacer tanto a quienes lo buscan como quienes no lo buscan. ¿Sí? Dios es misericordioso con todos, esperando a que ¿qué? Que todos vengan al arrepentimiento y que vengan a reconocerle. Por eso Dios sigue mostrando su amor para con todos, ¿me explico? ¿Sí? Dios nunca le va a negar su amor a nadie. El salmista lo expresó de la manera poética. Vamos a Salmo 104. Salmo 104, del versículo 24 al 30. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: Oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado. Las hiciste todas con tu sabiduría. Ahora, si recordamos, nosotros ya vimos el atributo moral de Dios, que Dios es sabio. Si recordamos, ¿qué significa ser sabio? ¿Eh? El saber cómo. Una persona sabia es la que sabe cómo. O sea, saber qué, saber cómo hacer las cosas. Entonces, el único que podía saber cómo hacer todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor es Dios. Por eso dice, las hiciste todas con tu sabiduría, porque solamente tú sabías cómo hacerlas. ¿Sí me explico? La tierra está repleta de tus criaturas. Allí está el océano ancho, inmenso, rebosando de toda clase de vida, especies tanto grandes como pequeñas. Miren los barcos que pasan navegando y al leviatán al cual hiciste para que jugase en el mar. Todos dependen, dice, todos dependen ¿de quién? De ti, para recibir el alimento según su necesidad. ¿Sí? Cuando tú los provees, ellos lo recogen, abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el alimento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Dios tiene absolutamente todo el control. Y esto, si recuerdan, el mismo Señor Jesucristo, cuando habló de lo mucho que nosotros valíamos, dice, pues el Señor, de frente a los pajarillos, no trabajan, no hilan, pero Dios les queda, ¿qué? De comer. Dice, y el Señor Jesucristo hace una pregunta: ¿acaso ustedes no valen mucho más que muchos pajarillos? Entonces, si los pajarillos de cierta forma son animales y confían en su creador, ¿por qué ahora nosotros no confiaríamos? Por eso es importante entender el tema de la providencia de Dios, porque entendemos plenamente que Dios siempre tiene el control de las cosas. ¿Sí? No podemos decir que Dios no se entera de lo que nosotros sentimos cuando nos pasa algo que estamos sufriendo, o inclusive de lo que pensamos. Dios está enterado absolutamente de todo. Lo ve, o aunque no lo vea, es que es difícil que no lo vea, ¿verdad? Lo ve, lo sabe, lo sabe. Sabe si mentimos, sabe si somos verdaderos, sabe si somos honestos, sabe si venimos de una forma religiosa o realmente venimos como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Él lo sabe. ¿Sí? Nada, absolutamente nada, se le escapa de su conocimiento. Cada amanecer, cada estación, cada ciclo natural es testimonio de un Dios que sigue obrando día tras día. El orden del mundo no es producto del azar,
sino de su constante acción. De hecho, los científicos siempre han dicho de que si la Tierra tuviera una inclinación más, una inclinación menos, no habría vida. Si la Tierra a la distancia de la Luna, inclusive hasta dicen, pues físicamente es imposible que la Tierra y la Luna, con la distancia que tienen, y que la Luna esté girando, o sea, ya desde cuando la Luna yo hubiera chocado con la Tierra, pero tiene ciertos principios propios que impide eso. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Sí? ¿Somos producto de la evolución? No, Dios nos creó. ¿Sí me explico? Bueno, y así vamos a, pues como un tema que me gusta, luego me debrayo en eso. Ok. Siguiente subtítulo. Dios gobierna sobre los pueblos y las naciones. Pero, pero su providencia no se limita a lo material, también abarca la historia humana. Dios sigue presente en el desarrollo de las civilizaciones, en el ascenso y caída de los reinos, en los tiempos de paz y de conflicto. Daniel lo expresó mientras servía bajo el gobierno de Nabucodonosor. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículos del 17 al 21. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Ya? Dice lo siguiente. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Les rogó, a ver, ¿cuál es el contexto de lo que está pasando? De los sueños, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y había amenazado con matar a quienes no le dijeran qué era lo que había soñado, etcétera. Entonces, bajo esa amenaza, también a sus amigos fueron amenazados junto con Daniel. Entonces, en el versículo 18 dice, les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia. ¿Y por qué le rogaron? ¿Por qué les pidió que rogaran? ¿Por qué les pidió casi, casi, apóyenme en oración, como nos lo hacemos nosotros, apoyarnos en oración? Apóyenme en oración, ¿para que qué? Para que el Dios del cielo, ¿sí? Nos tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. ¿Sí se dan cuenta? Estaban pidiéndole al Dios que gobierna, el Dios que tiene el control de todo. Es en el versículo 19 dice, esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea el nombre de Dios, porque siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. ¿Sí? Ahora, si nosotros recordamos lo que pasó con el tiempo de Daniel, Dios, ¿por qué Daniel estaba en Babilonia? ¿Sí recuerdan? Porque habían sido cautivos, ¿por quiénes? Por los babilonios. Muy bien, ¿en qué año? ¿Eh? 586 antes de Cristo. 586 antes de Cristo fueron, destruyeron el templo de Jerusalén y entraron, y bueno. Ahora, todo eso pudo haber sido manipulado o llevado por Dios. La respuesta es sí, ¿sí? ¿Qué profeta antes de que pasara eso les anunció de que iba a pasar? Que si no se arrepentían, les iba a pasar. Hubieron varios profetas, pero con que me digan uno, el principal. No. Isaías le anunció al reino del norte que iban a venir los asirios. ¿Qué profeta les anunció? ¿Al pueblo de qué?
A Israel ya no, porque ya se lo habían llevado. ¿Oh? Judá, capital, Jerusalén. ¿Sí? Entonces, les anunció, ¿qué profeta? Jeremías, muy bien, ¿sí? Jeremías, inclusive a Jeremías le tocó, ¿sí? Le tocó ser llevado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, todo eso Dios lo anunció, les dijo, arrepiente. De hecho, que Dios estaba dispuesto a cambiar eso. Pero como el pueblo de Judá no quiso, no se arrepintió, pues entonces Dios siguió con el plan y llevó a los babilonios para que, de una forma, Dios usó a los babilonios para disciplinar a su pueblo. ¿Sí? Dios, o sea, el Dios de la Biblia tuvo ese poder. Sí. Bueno, uno dirá, a ver, la evidencia arqueológica, por favor, sí hay evidencia. ¿Sí me explico? Entonces, todos esos detalles son importantes y para nosotros nos debería de dar seguridad y entender que la Biblia no es un libro religioso, entender que la Biblia no es un libro mágico de historias mágicas como muchos tristemente lo han hecho en redes sociales, sino es el testimonio de personas que tuvieron encuentros verdaderos y reales con Dios. Y no es un libro. ¿Son qué? 66 libros. ¿Sí? Entonces, es importante notar eso y cómo Dios sí nos muestra cómo ha impactado la vida de las naciones. Después leemos más adelante, si recordamos el libro de Daniel, qué pasa con Nabucodonosor cuando iba así en uno de sus balcones, dice, todo esto lo he hecho con mi poder y mi gloria. ¿Qué pasó? Castigó y se volvió como las bestias. Pero pregunta, ¿ya se lo había advertido? Ya se lo había advertido. Y hasta que no reconoció al Dios del cielo, ¿después de cuántos años? De 7 años, ya Nabucodonosor volteó al cielo, reconoció a Dios y otra vez volvió a la normalidad como rey. Y fue cuando reconoció al Dios de Israel como el Dios verdadero, poderoso. ¿Sí me explico? Entonces, Dios tiene ese poder para poder mover prácticamente reinos, lo que sea. Inclusive uno se preguntará, ¿y mi México? ¿Y nuestro México adorado? Sí, viva México. Okay, sí, perdón. México, nuestro México. Y una vez ya dimos una enseñanza. ¿Por qué México está como está? Pregunta, ¿qué adora más la gente de nuestro México? ¿A Dios o a la Tonancy vestida de María Guadalupe? ¿Qué adora más el pueblo mexicano? ¿A Judas Tadeo o al Dios vivo y verdadero? A Judas Tadeo. ¿Y quieren que nos vaya bien? ¿Quieren que nos vaya bien? Sea el partido político verde, amarillo, rojo, azul, naranja, transparente, multicolor, lo que sea, eso no es tan importante. Lo importante es mientras que una nación no adore de la forma correcta a Dios, Dios no va a traer bendición. Y de cierta forma, cuando vimos esa enseñanza, el mismo México casi está muy derechito a lo que el pueblo de Israel hizo, seguir en idolatría, buscar y adorar a otros dioses fuera de Dios, y Dios lo castigó y lo disciplinó al pueblo de Israel. ¿Por qué a nosotros nos pasa lo que nos pasa? Inclusive dicen, tenemos una presidenta judía, de descendencia judía, pero aún así, a pesar de que sea judía, si México sigue en idolatría, no le va a ir de la forma en que Dios quisiera bendecir a cualquier nación. ¿Me explico? Porque estamos alejados, bueno, nosotros, sino en general, México está alejado de la correcta adoración de Dios. ¿Sí vamos bien?
Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguna reclamación política? ¿No? Bueno, sigamos. Sí, sí, ¿verdad? Muy bien. Seguimos en nuestra página. Eso no significa que todo lo que los gobernantes hacen sea justo o querido por Dios, sino que ningún poder humano está fuera del alcance de su autoridad. Dios puede permitir que los hombres tomen decisiones equivocadas, pero aún así, nada de eso frustra su plan. Incluso los errores humanos y las injusticias pueden convertirse en instrumentos para que finalmente se cumpla su propósito redentor. Un ejemplo de ello es el Imperio Romano. Su dominio, aunque lleno de corrupción y violencia, sirvió para preparar el escenario histórico en el que vendría Cristo. Un mundo conectado por caminos, una lengua común y una estructura política que sin saberlo facilitaría la expansión del Evangelio. ¿Sí? El Imperio Romano, ¿qué idioma hablaban los romanos? Griego, muy bien. ¿Qué griego? Bueno, había varios, ¿verdad? Pero en general la gente hablaba griego koiné, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo eran los romanos? De ahí había una frase bien famosa. Cuando no estaban en época de guerra los soldados, ¿qué los ponían a hacer? Carreteras y caminos, o sea, les estaban pagando. No estaban en una batalla, no los iban a dejar así en su batallón sin hacer nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? Y si estaban conquistando era porque estaban expandiendo el imperio romano, ¿sí? Y a la hora de expandir el imperio romano, ¿qué necesitaban? Carreteras y caminos. Por eso, y todas las carreteras y caminos tenían una constante. ¿Cuál era? Que todos tenían que ser dirigidos ¿hacia dónde? Hacia Roma. De ahí el dicho de todos los caminos llegan a Roma, ¿sí? Y de ahí que después después del año 300 de Cristo, cuando Constantino establece la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Ahora se convirtió en ¿qué? Todos los caminos llegan a Dios, ¿sí? Con base a ese principio. ¿Todos los caminos llegan a Dios? No. Tal vez se estarán refiriendo a esos caminos que hicieron los soldados romanos, pero espiritualmente sabemos que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. No todos los caminos llegan a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, qué interesante. Y todo eso sirvió para que en nuestro Nuevo Testamento que nosotros tenemos, ¿en qué idioma lo escribieron los escritores, los apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento? En griego, ¿en qué? Griego con y una parte de arameo. En el caso de Marcos, daba mencionaba unas palabras y las tenía que traducir a griego, ¿no? Pero con el propósito de qué? De que gente que supiera el idioma griego lo conociera. Entonces, ¿qué idioma hablaba Jesús? Así en su tierra natal, en su tierra querida ahí en Israel, el arameo, ¿sí? Pero Jesús y los apóstoles hablaban también griego. Sí, también hablaban griego, ¿sí? Entonces, si no, ¿cómo hubieran escrito el Nuevo Testamento? ¿Sí me explico? Es más, ¿en qué idioma estaba la Biblia que leía Jesús, que leían los apóstoles, que leía Pablo? No, latín ya es hasta griego. ¿Sí? O sea, qué interesante. Jesús no leyó la Biblia en hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo ya se hablaba muy poquito. ¿Sí? Antes de Cristo, aprendas eso, porque no quiero que sean listos. En el año 250 antes de Cristo hubo ahí un emperador llamado Ptolomeo Filadelfo II. Él mandó, están apuntando, ¿va? Ptolomeo Filadelfo II, es broma. Sí. Ptolomeo Filadelfo II, él mandó que quería hacer una gran biblioteca en Alejandría, ¿sí?
Entonces él quería tener todos los datos de todas las naciones que de cierta forma él estaban bajo su poder, ¿sí? Entonces, dentro de ese imperio, ¿quién estaba? El imperio judío, ¿sí? Los judíos. Entonces, se dice la historia que 70 ancianos de diferentes tribus de Israel hicieron la traducción del Antiguo Testamento de los que sabían del hebreo al griego, porque el griego era el idioma, así como nosotros, si no sabes hablar inglés ahorita, no te puedes mover a ningún lado. ¿Sí me explico? Entonces, tenías que forzosamente aprender el griego, ¿sí? Entonces, Ptolomeo Filadelfo mandó a hacer eso y, y esa traducción del el hebreo al griego fue necesaria porque se empezó a perder el uso del hebreo. Todos empezaban a hablar ¿qué? De hecho, muchos de los pueblos aquí de nuestro México, hay mucha gente que le da pena hablar en su lengua de su tierra, ¿no? Y prefieren hablar del español. De cierta forma, también el pueblo de Israel, el pueblo judío, así lo hacía. Entonces preferían hablar griego, ¿sí me explico? Entonces se hizo y de ahí viene la versión de la Biblia del Antiguo Testamento, la Septuaginta. ¿Se han escuchado eso? La Septuaginta es esa traducción del Antiguo Testamento a traducción del hebreo al griego. Entonces, ¿qué versión de la Biblia llegaba a las sinagogas y cuál leyó Jesús, cuál leyó los apóstoles? La Septuaginta en griego. Por eso, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, y Pablo o los apóstoles citan el Antiguo Testamento, lo están citando en lenguaje griego. Pero como ya, ahora sí que es lo sorprendente, ahora nosotros en la actualidad, qué interesante, tenemos escritos más antiguos en hebreo que lo que ellos tuvieron. Entonces, nosotros, ahora los traductores de nuestras Biblias, pueden hacer las traducciones directamente desde ese hebreo antiguo a nuestro español, por decirlo. Entonces, nosotros ahora estamos leyendo una traducción directamente del hebreo, no del griego. Y entonces, cuando nosotros vamos a decir, mira, Pablo está citando tal cita del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a esa cita, pero decimos, pero no coincide con lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque ya hubo una traducción antes. Ellos lo estaban hablando, pero de la traducción griega. Pero nuestros traductores lo hicieron de la traducción directamente desde el hebreo. Por eso hay ciertas discrepancias en ese sentido. Pero es el mismo mensaje. No se espanten. ¿Sí? Es la Biblia, la palabra de Dios es eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué resultó? Que era importante que el Imperio Romano estuviera, ahora sí que los judíos supieran el idioma griego, porque eso iba a facilitar que el Evangelio se expandiera. ¿Sí me explico? Porque si solamente supieran ellos el arameo, pues ¿quiénes sabían arameo? Pues nada más los de ahí. ¿Y cómo se iba a expandir? Entonces, si se dan cuenta, Dios permitió, manejó todo eso, aunque no le gustaba que su pueblo estuviese sometido sobre, pero era necesario para que el Evangelio pudiese expandir mucho más rápido, ¿sí se dan cuenta? Porque ¿cuál es el propósito o el plan general de Dios? Que todos vengan al conocimiento de Dios. ¿Sí me explico? Y si esa era la forma correcta para que todas las naciones pudieran, de ese entonces, pudieran conocer más rápido el Evangelio, adelante. ¿Dios tuvo que ver en todo eso? Sí, porque Dios tiene el control absolutamente de todo. Y eso es algo que, lejos de espantarnos, nos tiene que dar ¿qué? Confianza en el Dios que tiene todo el control. ¿Sí me explico? ¿Me tengo que preocupar por lo que sea? No. Dios tiene, si yo creo en Él,
Tengo que entender que Él tiene el control, pero tengo que creer. Porque si no creo, pues sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Cómo se llamaba el rey? Ptolomeo Filadelfo II. Yo, hermano. Adelante. Eso que usted acaba de mencionar, hermano, pues para que todos conociéramos de la palabra del Señor, tiene relación cuando la gente estaba haciendo la Torre de Babel y el Señor pues hizo que todos hablaran en diferentes lenguas. A ver, otra vez. No tiene mucho tiempo con. A ver. Sí, que si tiene relación lo que usted acaba de decir, cuando el Señor hizo que toda la gente hablara en diferentes lenguas, Ajá. no lenguas, de idiomas. Ajá. Bueno, son dos temas completamente diferentes. Sí, porque ahí recordemos que el mandato era que se expandieran, pero ellos hicieron la torre para que no expandirse. Entonces Dios tuvo que bajar y confundirlos para que ahora sí, todos se expandieran según sus familias, según sus idiomas, ¿sí? Pero de Babel al tiempo de Jesús, pues sí pasaron mucho tiempo, ¿sí? Pero ahora el propósito, después para compartir el Evangelio, era importante, no tanto que se volvieran a unir o no, el importante que con una sola lengua, con la lengua que se manejaba en el imperio conocido ahí, en Roma, en Europa, con esa misma lengua se compartiera el Evangelio. Sí, son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Seguimos. Muy bien. Una pregunta. Adelante. Porque yo recuerdo que en la sinagoga de Nazaret Jesús leyó el rollo de Isaías. Así es. Y ese sí fue en hebreo, ¿no? ¿O no? Porque en el segundo templo también hay inscripciones en hebreo. Ajá. Sí. Y por ejemplo en Qumran, ajá, los rollos del Mar Muerto. Así por es. eso yo tenía la duda de si, porque Sí. obviamente sí, depende también para quién estaban predicando, usaban yo siento que el griego, pero ellos siempre, creo que hay un versículo donde Pablo dice que como que era supremo para ellos la ley en hebreo, que trataban de darlo, por ejemplo, primero la citaban en hebreo y después la explicaban en arameo o griego. Sí, depende de la región y todo, pero en el caso de los esenios que mencionan, los rollos del Mar Muerto, gracias a esos descubrimientos, ¿qué año? 1946, un beduino descubrió y en 47 se hizo las excavaciones y sacaron los rollos del Mar Muerto. En esa fecha, se dieron cuenta que tenían rollos en hebreo mucho, mucho más antiguos que en ese tiempo no existían, pero era un grupo muy cerrado, muy, muy hermético. Es más, ni la Biblia los menciona porque no tenían ningún tipo de injerencia directamente ni con el templo, ni con directamente, aunque eran judíos, pero no tenían en sí cierta injerencia. Ellos, nuestros escritos, era como una secta más, ¿sí? Pero ellos los tenían, pero no lo compartían con nosotros. Y los otros sí, forzosamente tenían pues nada más el griego. Y lo que leyó Jesús en Isaías, es directamente desde el griego. ¿Sí? Entonces, por ver esas diferencias, los traductores o las ciencias bíblicas se dieron cuenta de que realmente estaban, cuando leen el hebreo y después dicen, pero es que ¿por qué lo citó así? Es que está citando el griego, la traducción griega, no la traducción hebrea. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Siguiente subtítulo. Dice, Dios muestra su bondad, perdón, incluso a los que no le conocen. Perdón. La providencia universal también revela el carácter generoso de Dios. Jesús mismo enseñó que Dios muestra su bondad no solo a los que le obedecen, sino también a los que le rechazan. Ya es un texto que ya hemos mencionado con anterioridad. Vamos a Mateo capítulo 5.
Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Me dicen cuando estemos ahí. Dice lo siguiente. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. 44. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y qué interesante el hecho de que nosotros veamos que la luz del sol, que ahora que nosotros hemos creído en Cristo como único y medio de salvación, vemos la misericordia, la bondad, el amor de Dios en nuestras vidas, que también entendamos que el mismo sol también se lo da a gente que odia a Dios, que repudia a Dios, que no ama a Dios, que no le interesa nada de Dios, y aún así Dios muestra su amor y su misericordia. Qué interesante que ese ejemplo natural tan sencillo para nosotros, al entender que nos está mostrando la misericordia de Dios, prácticamente es como si Dios nos estuviera recordando día a día, tú también tienes que ser misericordioso. También tienes que perdonar. Aunque él o ella no se lo merezca, también. Porque, ¿qué merecíamos nosotros antes de conocer a Cristo? Irnos directitos a juicio eterno. Pero Él tuvo paciencia para que lo pudiésemos conocer. ¿Sí? Y Él tiene paciencia para con todos, aún siendo de bendición para todos, buenos y malos, para que algún día reconozcan las misericordias de Dios y puedan llegar al arrepentimiento. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, por eso nosotros no, como dirían vulgarmente, no podemos ponernos nuestros moños de decir, ay, no, ese sí me cae mal. A ese sí, tache, no lo perdono. A ti sí, porque me caes bien, ¿verdad? Tú me puedes hacer lo que quieras, tú sí, pero no. Tiene que ser a todos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, seguimos adelante. Esta verdad nos muestra que la providencia no es exclusiva. Todos los seres humanos, incluso los que ignoran a Dios, viven sostenidos por su gracia común. Cada respiro, cada fruto, cada día, cada vida es una manifestación de su paciencia y amor. Si el mundo sigue en pie, a pesar de su pecado, es porque Dios en su providencia extiende misericordia mientras da oportunidad al arrepentimiento. Aún así, invitando a llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios. Vamos a segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Ustedes me dicen cuando estén ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 11. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Ahí quiero hacer una observación. Este texto nos está diciendo literalmente que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. No, está hablando acerca de la eternidad de Dios. Dios no está sometido al tiempo. Dios, no, porque hay muchos que dicen, no, es que mira,
¿Cuándo va a venir el Señor Jesús? ¿Cuándo va? Y empiezan a hacer sus cuentas ahí mágicas, empiezan a hacer sus cuentas de que no, es que si un día para Dios es 1000 años, pues ya pasaron y que empiezan a hacer ahí hasta se ve así como esos memes, ¿no? Las fórmulas matemáticas, físicas y todo. No, simplemente está hablando de la eternidad de Dios, que es paciente, no está sometido al tiempo, ¿sí? Dice en versículo 9, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a su juicio. Dios va a traer un juicio a toda la tierra. ¿Sí? De hecho, Apocalipsis nos dice acerca de cielo nuevo, tierra nueva, etcétera. ¿Sí? Y como Dios va a juzgar un día a las personas y a la misma tierra, por eso dice, no es que Dios esté tardando, sino que Dios es paciente para que todos puedan venir al arrepentimiento mientras tengas vida. Porque si en un momento tú dices, me espero, más adelante sí acepto a Cristo, más adelante sí creo en Él. Y si en un momento así como los de la pipa de gas, que muchos ni se enteraron qué pasó, y te mueres, ni te da tiempo de hacer la oración mágica, ¿verdad? Para aceptar a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Dirán, no, ni tiempo te va a dar, ¿sí? Por eso es paciente, Dios es paciente, porque Dios quiere que vengas a su conocimiento y te arrepientas de tu vida. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente. Subtítulo dice, la providencia no significa determinismo. ¿Qué quiere decir determinismo? ¿Cómo? ¿Cómo establecer? Determinar. O sea, ¿qué quiere decir? Dios no dijo, tú ya está escrito tu destino, ya está. No. Una cosa es que Dios lo sepa, lo que vas a hacer, y otra cosa es de que Él haya violentado tu libertad y que haya dicho, a ver, tú Eduardo, no es lo que tú quieras. Tú vas a hacer esto, hasta acá. Y te vas a morir así. ¿No? Pues no, así no es Dios. ¿Sí? No es determinista. ¿Sí? O la providencia de Dios no es determinista. Es importante aclarar que esta soberanía de Dios no implica que Él manipule las decisiones humanas ni sea responsable directo de la maldad. Dios gobierna el universo sin violentar la libertad que dio a sus criaturas. Permite que el hombre actúe, que elija, que se equivoque, pero en medio de todo eso, Él sigue conduciendo la historia hacia su propósito final. Nada de lo que ocurre, ni siquiera el mal, está fuera de su control, pero tampoco significa que Él sea su autor, y eso es bien importante notarlo. Más bien, en su infinita sabiduría, Dios puede transformar lo malo en parte del proceso que lleva el bien. Si nosotros recordamos qué le pasó a Job, Job recibió mucho mal. ¿Con qué propósito? Para que Job pudiese, si era perfecto, al final, ¿qué llegó a ser Job? Más perfecto. ¿Sí? ¿Le agradaban las cosas a Dios, las cosas que le agradaban a Job? No, ni al mismo Job, ¿verdad? Pero Dios, fue necesario. Por eso siempre aquí hemos dicho, los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, necesitamos problemas. Nosotros no vamos a vender un evangelio de que conoce a Cristo, acepta a Cristo y toda tu vida va a cambiar. No.
porque eso no es el verdadero evangelio. ¿Sí? El verdadero evangelio son las buenas nuevas de salvación, que es Cristo ha pagado tu deuda en la cruz por ti. Pero no hay más promesas de que vas a tener mucho dinero, que te va a ir bien siempre en la vida. O no, necesitamos problemas, porque solamente a través de los problemas, nuestra fe, nuestra madurez, perdón, nuestro carácter va madurando. Si no tenemos problemas, ¿cómo vamos a saber que hemos crecido? ¿Cómo vamos a saber que hemos madurado? A través de los problemas. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. Dice, un ejemplo claro lo vemos en el libro de Habacuc, donde el profeta cuestiona por qué Dios permite la injusticia y la violencia. La respuesta divina no fue que él fuera indiferente, sino que tenía un plan más grande en movimiento, uno que el profeta no alcanzaba a comprender. Así también en nuestra vida personal y en el mundo entero, Dios puede estar obrando incluso cuando parece guardar silencio. Vamos al libro del profeta Habacuc. Tengo que advertirles que en algunas Biblias está, en algunas no. Es cierto, porque algunos los encuentran, algunos no. Habacuc, después de Nahum, antes de Sofonías, está Habacuc. ¿Ustedes me dicen? ¿Ya estamos ahí? Bien. Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 7 dice lo siguiente. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Pregunta, ¿cuál es el contexto del profeta Habacuc? Bueno, para quienes ya lo vimos, digo, ahora sí que siéntanse libres de pecado de los demás, ¿verdad? Pero quienes ya lo vimos, ¿no? Bueno, Habacuc fue uno de los profetas junto con el profeta Jeremías que anunció sobre la venida de los babilonios, sobre el juicio de Dios sobre el pueblo de Judá, reino del sur, capital Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto. Regresamos al libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 1, dice, este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Por eso es importante saber el contexto del profeta, porque ¿qué nos está diciendo Habacuc? ¿Cómo estaba en su tiempo? ¿Había maldad? ¿Había justicia? ¿Cómo estaba el pueblo de Judá en ese entonces? Mal. ¿Sí? Si entendemos el contexto del libro, si entendemos por lo que les hemos mencionado, entendemos por qué Habacuc dice lo que dice. ¿Sí? Porque si no tenemos el contexto, ¿pero por qué dice esto Habacuc? ¿Sí? Hasta podríamos decir, pero en el tiempo de Jesús no era tan malo. Pues es que no tiene nada que ver Habacuc con Jesús, ¿verdad? O en el tiempo de David, no tiene nada que ver el tiempo de David con el tiempo de Habacuc. El pueblo de Judá estaba completamente alejado de Dios. Versículo 5, la respuesta del Señor respondió, observen las naciones, miren y asómbrese, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían. Aún así, si alguien les dijera, y versículo 6, estoy levantando a los ¿quién? A los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras.
son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja, etcétera, etcétera, etcétera. Ya Dios les estaba anunciando a través de Habacuc que muy pronto, si no se arrepentían, porque ellos estaban mal, estaban en pecado, si no se arrepentían, ¿quiénes iban a venir? Los babilonios, ¿sí? Y el Dios vivo, el Dios eterno, por eso es importante, otra vez repito, el libro, la Biblia no es un libro religioso, la Biblia no es un libro de cuentos, la Biblia no es un libro de historias mágicas, la Biblia es un libro de hechos, de realidades, de verdades, de historia. Y esto el Habacuc, Dios usó a Habacuc para anunciar eso mucho antes de que los babilonios llegaran. Preguntaría, ¿y cómo el Dios de Habacuc, que mandó a Habacuc precisamente para decir eso, cómo iba a mover los hilos o cómo iba a mover todo para que todo un imperio llegara y disciplinara no solamente a las naciones alrededor, sino junto con ellas al pueblo de Israel? Solamente el Dios de la Biblia lo podía hacer. Solamente el Dios vivo y verdadero lo podía hacer. ¿Se dan cuenta? No desconfiemos o no echemos, no tengamos en menos la Biblia que tenemos en nuestras manos. Es verdad, es real. Y lo que dice realmente es importante para nuestras vidas. De ahí nos saltamos al versículo 12 del mismo capítulo 1 al 17. Dice lo siguiente: oh Señor mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros, ¿qué? Muchos pecados. Ahora sí, ¿verdad, Habacuc? Estás muy gallito, ¿verdad? Quejándote de Dios y por qué no. Pero ahora sí ya estás reconociendo que el castigo que vas a recibir o que estás recibiendo es consecuencia de tus pecados, ¿verdad? ¿Cómo ahora sí ya cambia la situación o el pensamiento de Habacuc? Dice versículo 13, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo Habacuc? Le está diciendo, pero ellos también son malos, ¿verdad? O sea, sí, nosotros hicimos, pero ellos también, papá, casi, casi. Él también hace mal. ¿A él no lo vas a castigar? ¿Sí se dan cuenta cómo lo está diciendo Habacuc? Y después dice, versículo 14, ¿somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien los guíe? ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran? Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito con sus conquistas despiadadas? Y bueno, no vamos a ir más a detalle, pero ¿qué le pasó al imperio babilonio después de que Dios los usó como los quería usar? ¿Dios también los disciplinó? Sí. ¿Con qué otro imperio? Con los medos y los persas. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ya, vamos más adelante porque si no me entretengo mucho. Entonces vemos cómo Dios, inclusive todo esto que hemos visto, es interesante cómo vemos Dios, cómo Dios se incluye en la historia de la humanidad. Bien, y ya vamos al último subtítulo, que es nada queda fuera del alcance de su mano. Dice lo siguiente: la providencia universal abarca todo, la naturaleza, la historia, los gobiernos, las decisiones humanas y hasta los momentos que consideramos casualidad. Proverbios lo resume con sencillez y profundidad. Vamos a Proverbios capítulo 16.
Proverbios capítulo 16, versículo 9. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor, ¿qué? Determina nuestros pasos. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Que la providencia de Dios siempre está ahí, se aplica. Ay, es que como muchos hijos, ¿verdad? Muchos hijos, pero es que tú, papá, ¿por qué te metes en mi vida? Yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero. Pues a lo mejor al papá le dirán o la mamá le dirán así, pero a Dios no. Porque Dios al que sabe que necesita disciplina, lo disciplina. Al que sabe que necesita ser bendecido, alentado y que crezca, a pesar de los problemas como en el caso de Job, Dios lo va a hacer también. ¿Sí me explico? Entonces, no, no pongamos en menos que Dios está en nuestras vidas. Nosotros podemos determinar querer hacer ciertas cosas, pero a final de cuentas, si no es conforme a la voluntad de Dios, sí, nosotros podemos tener muchos problemas, ¿sí? De hecho, hoy en la predicación vamos a hablar algo muy interesante referente a ello. Espero que nadie se me vaya, ¿verdad? Que podamos verlo. Muy bien. Versículo 16, bueno, capítulo 16, ahora al versículo 33. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Pero eso no significa que yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, si soy hijo de Dios y Dios me ha prometido riqueza, fama y fortuna, me voy a ir a comprar, ¿qué? Mi boleto, mi billete de lotería. Porque pues Dios a lo mejor Dios me quiera bendecir por ese lado. ¿Sería coherente pensarlo así? No, ¿verdad? No, que igual a lo mejor me gano una casa o lo que sea echándome a los volados, ¿ah? Unos volados o jugando a las cartas, pudiendo ganarme algo, a lo mejor Dios me bendice a través de esas cosas. No, no. Porque entonces estarías confiando en la suerte o estarías confiando en Dios. ¿Sí? Y una vez, en una época, perdón que hable de mí, en una época hice un experimento social. Sí, igual Dios, y por eso dije lo que dije, Dios, en serio esto, en serio lo otro, y a ver, ¿y qué creen que hizo Luis Eduardo en una época de tontería? Se compró su billete de lotería. ¿Y qué pasó? Pues nada más gasté porque no gané nada. ¿Sí? En un momento tal vez de desesperación que dijera, es que tal vez Dios me puede sacar de ese problema, a ver, a lo mejor esa es la solución. Y no, no era la solución era confiar en Dios, confiar en su provisión, confiar que Él tiene el control absolutamente de todo. ¿Sí? Porque otra vez, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae, porque Él tiene el control. ¿Sí? Alguien se han preguntado cuando David, después de que, bueno, preparó su onda y le aventó la piedra a Goliat, o sea, y le pegó justamente aquí. ¿Realmente era porque David tenía buen tino? ¿Porque su onda tenía mira telescópica? No. Dios guió esa piedra para que le cayera aquí y poder derribar al gigante. Hasta la dirección de una pequeña piedra, Dios es capaz de dirigirla para poder inclusive, para que toda una nación salga avante o sea liberada de otra nación. ¿Se dan cuenta? Dios tiene el control absolutamente de todo.
No hay que preocuparnos, no, es lo bonito. Por eso estamos aprendiendo lo que es la providencia de Dios para entender y que nos dé esperanza, que nuestra fe crezca y entendamos que Dios siempre tiene el control. Y como es, quienes lo aman, quienes conforme a su propósito son llamados. Porque las personas de allá afuera que no conocen a Dios, ¿sí? Van a recibir bendiciones de Dios, nada más porque dicen, ay, es que yo todas las mañanas voy, me persino y le digo a Dios que me pide, que me cuide y que no. Conoce, o a qué Dios, a lo mejor a su Dios, ¿va? Así como Dios dice, pues pídele a sus imágenes, que ellos les ayuden, ¿verdad? Que el día de juicio vayan y pídanle a esas imágenes de barro, de oro, de que ellos las salven. Pero mientras que la gente no esté enfocada realmente en un Dios vivo, en un Dios verdadero, y estén simplemente siguiendo la tradición de sus padres, la tradición que les enseñaron sus abuelos, y no sean conscientes de este Dios vivo, verdadero y real, la gente estará pensando en otros dioses, menos en este, el Dios de la Biblia. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Ya estamos por terminar. Dice, cada detalle, cada cambio de rumbo, cada acontecimiento global forma parte de una red invisible donde Dios está presente, actuando con propósito. La providencia universal nos enseña que no existe un solo rincón del universo que esté fuera del control de Dios. Él sostiene, dirige y provee, pero su dominio no es tiránico ni distante, sino lleno de sabiduría, justicia y amor. Esta verdad nos invita a mirar el mundo con otra perspectiva, no como un caos sin sentido, sino como una creencia sostenida por la mano invisible de un Dios que sigue obrando día tras día. Cada respiración, cada ciclo natural, cada acontecimiento histórico nos recuerda que Dios no ha dejado de gobernar y que todo cuanto existe, de alguna manera, se mueve dentro del propósito eterno de aquel que dijo, y quise poner esta cita, vamos a Apocalipsis capítulo 22, ya para terminar. Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Miren, yo vengo pronto. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Va a traer un juicio, ¿verdad? 13. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y este Dios, este Cristo, quien dijo yo soy el alfa, el omega, el primero y el último, el principio y el fin, es el que tiene el control absolutamente de todo. Nada se escapa de sus manos, nada se escapa de su conocimiento. Y si nosotros hemos creído en Él como medio de salvación, que gracias a su sacrificio yo puedo tener perdón de pecados y ahora he pasado a ser hijo, he pasado de muerte a vida, ya lo tenemos ganado. Pero si no crees, si se rehúsa a creer, si no te interesan las cosas de Dios, Él mismo dice, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. También puede ser un juicio y un castigo para quienes no hayan creído en Él. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Aquí, ¿alguna raíz de amargura? Por decir algo en contra de los juegos de la suerte. No, no. Bueno, ahí voy a decir, ¿es malo jugar cartas para divertirse nada más? No. ¿Apostar? Sí. Si son frijolitos, no. Si son fichitas, no. Pero si es dinero, sí. Sí, porque el dinero nos duele.
lo ganamos, etcétera. Pero así jugando para divertirnos, no. Y de la ambición, ¿sí? Digo, lo quise mencionar porque lamentablemente hay mucha gente que todo es malo, todo es pecado. No, eso no. Y aquí recordamos que no somos, ¿qué? Religiosos. Y todo con base bíblica, ¿sí? Dudas, preguntas, Como adelante. un comentario bueno, acerca de la lotería, ¿no? Decía, no me bendice, no me saco la lotería, ¿no? Aunque se lo hubiera sacado, no se sabe si es de bendición. Así es. De hecho, es el mismo Satanás que le prometió a Jesús. Lo subió al monte y me dice, mira, todo esto te puedo dar. ¿Sí me explico? ¿Y cómo sabemos si hubiera podido ser de bendición? Si una persona se ganó la lotería y realmente pudo haber sido de bendición y de bendición para otros, diríamos, pues a lo mejor Dios permitió. Pero si fue para que se fuera al alcohol, se dejara a la esposa, se fuera con otra 20 años menos, se fuera, se estrellara con un coche, lo que sea, ¿habrá sido de Dios? No. No fue bendición de Dios. Y Sí. se va como Y se va como agua. Sí, así es. Me pregunta, ¿qué pasa o cómo se puede explicar uno, por ejemplo, con los actores? Bueno, en mi mente digo, como que no saben vivir con mucho dinero, porque se van a las drogas, por ejemplo, el boxeador Chávez o, o otros, ¿no? De que, pues en lugar de hacer algo bueno, para su propia vida o a mi prójimo, pues le suceden tantas cosas que o deben tanto que no les gusta pagar sus impuestos, Sí. como lo que oímos del director o el presidente de Salinas Pliego, no sé. Ahí qué pasa, hermano, por qué no pueden vivir con tanto dinero y en lugar de hacer algo provechoso, pues se drogan, toman, por ejemplo, con José José, sabemos que fue alcohólico y muchas otras Sí. cosas. Bueno, en la Biblia hay ciertos principios que hablan acerca del uso de los dineros y de la economía, ¿sí? Que a lo mejor posiblemente más adelante lo vamos a ver. Hay un principio, inclusive hay un libro muy famoso secular, digo secular, no en la Biblia, se llama Padre Rico, Padre Pobre. No sé si lo han escuchado, ¿sí? En ese libro menciona, y bueno, y se los recomiendo, digo, no tiene nada de Biblia, se los recomiendo, pero ahí narra, y por varios principios que también la Biblia los manifiesta, tristemente, y como dice ahí el libro, el pobre siempre será pobre y el pobre siempre será más pobre y el rico será más rico. Por ejemplo, nos acercamos a las fechas en las que a todos, bueno, la mayoría nos dan un dinerito extra, ¿no? Entonces, a veces a la gente que en su contexto le ha faltado cosas, ha tenido carencias, cuando tiene el dinero en sus manos, ¿cuál es la tendencia? Se lo quema, ¿no? Casi. Es más, sabe que va a recibir el aguinaldo y muchos ya se lo gastaron ahorita. Ya hasta lo deben, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona que siempre ha carecido, una persona pobre, recibe el dinero y que se lo gasta nada más, sí. Dicen, el estudio es de que dale, por ejemplo, 20,000 pesos a un pobre y te va a regresar con un iPhone. Dale 20,000 pesos a un rico y él lo va a invertir para que esos 20,000 pesos generen más dinero y más dinero. La diferencia está acá, que la gente muchas veces no sabe qué hacer con el dinero. Es cierto, por eso dice de estos boxeadores que vienen desde abajo y cuando están arriba se sienten poderosos y gastan y se van a los excesos, vicios, mujer, etcétera, ¿sí? Y ahí vemos las consecuencias de todos los que usted mencionó. Pero ellos vienen desde abajo, desde sus carencias. Tristemente aquí en nuestro México no tenemos una educación financiera. Carecemos de eso,
¿sí? Y como no tenemos esa educación financiera, por eso Coppel, por eso ¿cómo se llama? Azteca, por eso Electra, por eso son nuestros visitantes más seguidos en nuestra casa, ¿sí? Porque no sabemos llevar finanzas sanas, ¿sí? Entonces, tristemente, pero quienes tienen más dinero, ellos no usan el dinero para gastarlo. Ellos usan el dinero para reinvertir. Y hay gente que sí tiene mucho dinero y tiene como que ciertas cosas de inversiones que generan cosas para ayudar a los demás, ¿sí? Por ejemplo, muchos dirán de Slim, ¿no? Slim, aunque tenga mucho dinero, pero tiene muchas cosas para apoyar. De hecho, hasta uno puede estudiar muchas cosas. Hay una aplicación que se llama Aprenda. O sea, hay muchos cursos y todo, y hay completamente gratis, ¿sí? Entonces, con Ricardo, de ese no estoy seguro si tenga algo, pero creo que sí, ha hecho escuelas también, ¿sí? Y universidades, ¿sí? Que no las quieran mencionar es otra cosa, pero también ellos han hecho cosas, o sea, tanto que ahora sí que puedo dar de regreso, ¿no? Y hacen ese tipo de cosas, ¿sí? De hecho, una de esas escuelas, no sé si ve por Indios Ver exactamente, uno va arriba y voltea hacia abajo, ¿verdad? Y ahí está la escuela precisamente de ellos, ¿sí? Pero sí, necesitamos una educación financiera para que cuando usted tenga mucho dinero y que yo le pida, usted me lo pueda dar. ¿Sí me explico? Sí, y no se lo gaste así. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Adelante, hermana, bienvenida nuevamente. Gracias. Y en la misma Biblia nos habla de cómo hacer crecer lo que Dios nos da. Así es. Y es en la parábola de los talentos, donde Jesús menciona que un magnate le deja un dinero a uno, otro a otro y otro a otro, ¿no? Ajá. Y él, al que le dio más dinero, no le dio miedo y lo reinvirtió. Al segundo lo reinvirtió, pero al que le dio más poco dijo, no, mejor lo guardo y cuando él regrese se lo doy. ¿Y qué pasó? Cuando regresó el Señor, le dijo siervo inútil, porque no confió ni en su propia administración y tenacidad, y entonces por eso se hizo más pobre. Dios le quitó eso y se lo dio al que tenía más. Así es. Por eso normalmente los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Pues por esos temores y por esa falta a veces de visión. Y en cuanto al diezmo, bueno, yo soy una convencida del diezmo cuando uno lo da con esa convicción de que Dios nos da todo, que lo tenemos, el 90% es de Él, y yo solamente le estoy retribuyendo el 10%. ¿Sí? Así es. Como no confiamos, por eso no avanzamos en cuanto tanto económica como espiritualmente. Así es. Y de hecho, bueno, nosotros le hemos cambiado el concepto. O sea, no le llamamos diezmo, le llamamos ofrenda, pero las personas que son agradecidas dejan su ofrenda. Hay personas que están acostumbradas a dar el 10% como ofrenda. Digo, no le llamamos diezmo, le llamamos ofrenda, pero es el mismo fin. Sí, es darle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Sí. Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios, recomendaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.